Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad tenemos a la doctora en ciencias, Karina Busetti, muy conocida asesora de sanidad vegetal. Karina, bienvenida. Hola Gabriel, gracias por la invitación. Un Oye, gusto poder compartir contigo. muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Espiga de oro de este año, Sí, ¿no? humildemente sí. El premio del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Entonces, vamos a ver si podemos meternos en ese tema un poquito más adelante. ¿A qué se dedica Agri Development? Prestamos distintos servicios de asesoría en manejo fitosanitario. Yo trabajo de mano con Isabel Pérez, que es una profesional, ella es ingeniero agrónoma, que se ha dedicado precisamente más de 18 años al área de fitopatología. Ella trabajó muchos años antes en la Universidad de Chile y por lo tanto dentro de lo que es el programa fitosanitario vamos a tener una mirada completa desde el punto de vista de el manejo de plagas, manejo de enfermedades. Hay muchas cosas que hoy día entiendo que ocurren porque había un ataque de botritis y resulta que después llegó la mosquita. Entonces, hoy tengo una mirada mucho más integral que lo que podía tener quizás hace un par de años atrás. Entonces, por un lado, armamos programas fitosanitarios, asesoramos en manejo plagas, enfermedades, y por otro, tenemos todo lo que es investigación y desarrollo, que es muy ligado obviamente al área de las agroquímicas. En ese sentido, cuando hay un producto nuevo y necesitan optar al registro SAC, pasa la investigación por nuestras manos. Hoy día, la verdad que debemos tener alrededor de 18 compañías trabajando con nosotros. Hay muchas que vienen desde la formación de Agri Development, otras que se han ido sumando, hay nuevos actores en el sistema, otros se han cambiado el nombre, pero trabajamos muy fuerte en el área de investigación de esa línea. Para alimentar las asesorías, hacemos investigación independiente, que es donde cae, por ejemplo, hoy día lo que alimenta el ranking. Ahí ya no entran las agroquímicas, ya no entra el financiamiento externo, sino que es una reinversión que tenemos como Agri Development para poder tener también la tranquilidad como de que lo que estamos recomendando es también lo que nos mostraron en algún minuto las compañías en el desarrollo. Entonces, al menos están esas tres áreas. Y bueno, nace desde ahí también lo que es asesoría en desarrollo de mercado, asesorías que son más comerciales, que es la razón por la cual también empecé a estudiar los MBA y el resto del área de economía. Te iba a preguntar, ¿cómo se haya gestado esto de que empezaste a estudiar un MBA? ¿Ah? Ahora me calza, todo calza. Claro, es que, mira, ya entiendo muy bien el rubro de las agroquímicas, obviamente mi día a día está muy lleno de colegas de esos ámbitos, entonces, en general, nació de manera natural el hecho de empezar a sugerir, oye, pero ¿por qué no desarrollan este producto en tal cosa? Oye, pero es que en realidad yo no lo necesito, y me di cuenta cuando lo quería recomendar que no tienes hecha la etiqueta en tal cosa. Entonces yo no lo puedo poner en el programa fitosanitario porque no tienes hecha esa extensión de etiqueta. Y así suma y sigue, o sea, poder ver un poco más allá, oye, mi cliente necesita tal cosa, desarrolla esto. Oye, descubrí esto, como soy apasionada por la ciencia, buscar, de repente me pongo a hacer pruebas medias locas y veo que hay un efecto en algo, veamos si podemos desarrollar esto en conjunto. De ahí nació. Para entrar en contexto de lo que estamos hoy día, un verano sumamente caluroso, ¿qué podemos esperar de los bicharracos, de la entomología, a grandes rasgos, ¿no? Entre las principales plagas? ¿Cuáles se pueden ver beneficiadas y cuáles pueden verse desfavorecidas con el aumento de temperatura? Bueno, generalmente algo que afecta a la mayoría de los frutales vendría a ser la familia de los tetraníqueos, de las arañitas rojas. Ellas efectivamente en este periodo es donde más demuestran que se ven favorecidas por el alza de temperatura, porque al acumularse más días grados en menor tiempo, en menor periodo de tiempo, los ciclos se acortan, la reproducción de ellas es bastante explosiva, y dependiendo de los manejos que en el fondo tenga hecho los agricultores, ya sea en cerezos, que están en post cosecha, en las manzanas o en otros cultivos que ellas atacan, en el fondo vas a necesitar en el corto plazo tomar una buena decisión de control. Diría que las arañitas serían como las principales favorecidas, las polillas también, porque también responden muy bien a estos 10 grados, y ante alzas térmicas, en el fondo lo que tiende a ocurrir es que se te acortan los ciclos y por lo tanto tú ves daño más constante desde este periodo. Ahora, otros insectos o ácaros tienden a tener un poco menos de respuesta, por ejemplo, los eriófidos. Los eriófidos son mucho más afiatados a lo que ocurre con el cultivo, por ejemplo, en este caso las vides. Si la vid está estresada
en la situación térmica, efectivamente vas a ver que los síntomas de los eriófidos se expresan más, pero no necesariamente porque tengas el alza de temperatura, sino porque el eriófido en sí responde mucho a lo que ocurra nutricionalmente o en términos de estrés en el cultivo. ¿La escama en las conchuelas? Escamas, por ejemplo, en este periodo estamos en la segunda generación de escama de San José, que es en el fondo la que ocurre desde fines de enero hasta mediados de febrero. Claro, tiende a ser más corto y ya naturalmente es más corto el ciclo respecto a lo que ocurre en la primera generación, que es la que está desde fines de octubre hasta fines de diciembre. Entonces, claro, ya naturalmente es más corto y si tú tienes también más altas, más conspicua la curva de migración. Tienes menos oportunidad, menos periodos en el fondo donde podrías tomar esa decisión de control. Es muy probable que este verano se extienda, ¿no es cierto? Que la cosecha se alargue. Sí, lo más probable es que hay algunas plagas, como precisamente la escama, que bajo condiciones naturales de inviernos fuertes, marcados, inviernos que existan, digamos, la escama debiera atravesar el invierno en el estado de conectividad. Y lo que ha ocurrido en temporadas donde el verano se extiende mucho es que la escama termina su ciclo con migraciones de ninfas, está muy avanzado en la temporada, coloniza mucho la madera, se hace donde va a ir la siguiente temporada, y eso nos complica en la partida, nos va a complicar, nos hace todo más corto, no necesariamente porque los ciclos vengan más cortos, sino porque el camino que va a tener que hacer la ninfa para llegar al fruto es menor, quedó más cerca. Las madres empiezan a quedar más cerca y así sucesivamente. Pulgones lanígeros también, chanchos blancos, tienden a no resguardarse tanto y por ende al inicio de la temporada van a estar también mucho más cerca de lo que va a ser la formación del fruto. Puede traer consecuencias para la temporada siguiente. Sí, sí, sin duda. ¿La temperatura de alguna forma puede afectar a los insectos? Temperaturas muy altas pueden hacer que se vean alterados en su fisiología. Como las plantas después de los Correcto, 28 bueno, grados empieza a colapsar la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede haber ahí cierta sincronía también con los insectos? sí, hay, bueno, uno normalmente en entomología habla de las temperaturas umbrales de desarrollo, que son en las cuales ocurre el óptimo, ocurre la tasa reproductiva a manera correcta, pero, por ejemplo, si tú superas 31, 32 grados en el caso de las polillas, la mayoría de los tortricios por lo menos están más o menos en ese rango, lo que ocurre es que baja, por ejemplo, la tasa de reproducción, la mortalidad natural aumenta. Ahora, entre la temperatura umbral superior y la temperatura letal es un rango bastante amplio, es decir, hablamos que a veces la temperatura umbral superior está a los 30 grados y para que recién aumente la mortalidad natural tenemos que sobrepasar los 40 grados. Ah, ya. Entonces, claro, hay un margen amplio, pero efectivamente entre los 32 grados aproximadamente hasta los 35, lo que va a ocurrir es que en realidad baja la tasa reproductiva, hay menor movilidad, aumenta un porcentaje de la mortalidad natural, etc. ¿Se ven plagas nuevas para esta temporada? Bueno, hay algunas que ya las veníamos advirtiendo desde hace rato, que es el tema de la Drosophila Suzuki. Hay mayor propagación de chinches, de varias chinches, algunas especies que incluso podamos estar buscando qué especies puedan ser, porque normalmente estaban reportadas en hortalizas y ahora están presentes en vides o están generando otro tipo de daño. Tenemos una mayor propagación, esto también viene asociado al tema de la sequía. Al no tener otros sustratos, muchas plagas que no eran plagas, hoy día se ven forzadas a atacar a los cultivos que nosotros mantenemos bajo riego. Eso puede ser o una hortaliza o un frutal, que es lo más recurrente hoy día. Entonces, claro, veníamos con ciertas plagas nuevas, el ingreso de Drosophila, que es bastante disruptivo porque ataca tantos frutales, que de pronto va convirtiéndose en una plaga para toda la industria. Dependiendo obviamente la zona, ella se ve más cómoda quizás de la sexta al sur, más bien Maule, Biobío, zonas que tengan quizás un poco más de humedad relativa,
pero de todas maneras es una plaga que tiene todo el potencial, muy agresiva. Lo tiene todo, en Chile lo tiene todo en ese sentido. ¿Cómo visualizas la convivencia, la plaga en los próximos 5, 10, 20 años más? Mira, hay una tendencia mundial de ir por herramientas obviamente ecológicamente más amigables, y es una tendencia que viene de Europa muy fuerte, otra tendencia que la va a marcar Estados Unidos, y que finalmente, si miran el corto plazo, los próximos 4 años, probablemente nuestra política de Estado vaya más tendiente hacia ese lado, alineándonos un poco precisamente con la situación de nuestros recibidores de fruta y alineándonos también con algunas políticas de implicancias internas. Entonces, en el corto plazo, creo que vamos a tener que integrar unas herramientas no necesariamente orgánicas, pero sí de menor impacto, tanto para el medio ambiente como para el consumidor. Es decir, es distinto armar una paleta con productos de etiqueta azul, de etiqueta verde, de los de menor toxicidad dentro del espectro, a tener que armar una paleta tradicional de las que antiguamente, digamos, ya hace un buen rato que muchos de ellos no están presentes en el mercado nacional, donde quizás tú podías espaciar mucho más las aplicaciones. Digamos que en los 90 o de ahí hacia atrás, tenías presente en el mercado muy fuerte paletas de organofosforados, de productos que duraban, en términos de los días de protección residual, 30 días, 24 días, como nada. La verdad que ese era el efecto que se esperaba en la industria. Por lo tanto, tú espaciabas mucho más las aplicaciones. Una paleta más tendiente a lo verde no necesariamente es más deficiente en términos de eficacia, pero sí definitivamente es más demandante en el número de aplicaciones que vas a realizar por temporada. Si esto lo complementáramos, ojalá, con una decisión inteligente del diseño de ese programa fitosanitario, en términos de no, por ejemplo, no sobrepasar el número de aplicaciones de un grupo químico por temporada, utilizar formulaciones que sean adecuadas y en las dosis adecuadas, tener el cuidado de respetar en el fondo las indicaciones de la etiqueta, tanto si hay alguna limitante en el pH, en la mezcla, etcétera, y le sacáramos realmente el potencial que entregan estas herramientas, en vez de usarlas como la verdad que se nos tinca o como nos queda un poquito más cómodo porque es una decisión rápida que necesito tomar. En verdad, si nos sentáramos a diseñar esto, podríamos lograr en la mayoría de los casos un uso eficiente utilizando herramientas en ese sentido de menor impacto. Yo te diría que hacia allá va la tendencia, hacia allá se está trabajando, y hacia allá está el compromiso, por lo menos. ¿La venta de agroquímicos debiera ser con la firma de un ingeniero agrónomo? Mira, hoy estamos apoyando muy fuerte como gremio precisamente por apoyar estas líneas. Si necesitamos comprometernos, hay una falta de compromiso transversal. Tú ves que hoy día cualquier recomienda productos sanitarios, cualquiera quisiera decir en ese sentido, y no necesariamente dentro de ese discurso se hace responsable de las implicancias de lo que está indicando. Chile no tiene ninguna regulación respecto a quién asesora directamente. Piensa que si nos comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos está regulado quién aplica los productos, quién recomienda, y cada uno tiene su rol. O sea, tú tienes que tener cursos asociados, tienes que tener las certificaciones que se actualizan, etcétera. O sea, claro, hay mucho más avance al respecto. También las responsabilidades legales y civiles son mucho mayores cuando incurres en alguna falta. Es de sumo cuidado lo que estamos haciendo. Si finalmente un fitosanitario, incluso aquellos que puedan tener etiqueta verde, pueden ser de riesgo. Ya lo decía Celso, en la dosis está el peligro. Una adaptación finalmente, pero ese ya el mensaje. Desde el punto de vista de la recomendación, justamente, creo que debiéramos avanzar al menos a que aquellos productos que no se van a retirar del mercado, porque de todas maneras los necesitamos, pero aquellos que tienen un poco más de toxicidad, digamos, etiquetas que puedan ir con una recomendación con receta, o sea, que alguien se haga responsable del por qué se está recomendando ese producto, cuándo lo recomienda, y obviamente con algunos otros cuidados que no necesariamente están cubiertos por la etiqueta. Yo sé que hoy día hay una pequeña contradicción respecto a que las etiquetas de los productos fitosanitarios, por ejemplo, van a decir ocupe el producto alfa 3 veces máximo por temporada.
pero no hace relación ese discurso, porque el producto alfa resulta que tiene el mismo grupo químico que el producto beta, zeta, delta, etcétera. Entonces, no podemos, como usuario, no necesariamente la persona entiende que se está refiriendo a que hagamos un manejo para disminuir el riesgo de tener resistencia. Y para eso no es el producto alfa lo importante, es todos los productos que estén dentro de ese grupo químico. Entonces, a veces la etiqueta hace referencia a que no ocupes más de 3 veces por temporada un grupo químico, pero en la mayoría de los casos están hechas las etiquetas para referir al nombre del producto comercial, lo cual es una contradicción, insisto, respecto a las recomendaciones internacionales del IRA, del FRAC o del HRAC. Entonces, claro, necesitamos que alguien oriente, que alguien que sepa realmente haga esa receta, haga esa recomendación y prevengamos, que es la política que nos ha faltado. Siempre somos reactivos, pero no prevenimos. ¿Cómo es el submundo de los entomólogos aquí en Chile? ¿Hay unión, hay cercanía, hay alguna asociación que lo junte? ¿Hay intercambio de información? ¿Hay inteligencia colectiva dentro? ¿Hay sinergia dentro de los entomólogos? Sí, como cualquier otro rubro, cualquier pasión, entre comillas, hay afinidades que son naturales entre personas y hay también roce. Al menos tengo la fortuna de tener buena relación con entomólogos de primera cama, digamos. Me declaro admiradora del trabajo que hace, por ejemplo, el profesor Eduardo Fuente de la Universidad de Talca. Es una persona que es muy agradable de tratar, es un científico de connotación internacional, él es muy respetado internacionalmente, en Estados Unidos, él es editor de varios journals, y es una persona extremadamente sencilla, muy agradable de tratar, y que tiene gran implicancia en nuestra fruticultura, principalmente en el área de la sanidad vegetal en Pomacia. También Esteban Basualto está en esa misma línea, Wilson Barros, son personas que en verdad son muy agradables de tratar, de trabajar con ellos. Nancy Vita, si has tenido la oportunidad de conocerla, que trabaja con hortalicero, también. Patricia Navarro, una de nuestras recientes premiadas precisamente en el colegio, también. Se pueden armar grupos de trabajo súper entretenidos en general con colegas o con personas que tienen afinidades en términos también, si quieres, personales, no solamente la pasión por la entomología. Ahora, de otro tipo de cosas, la verdad que se dan todas las profesiones y se dan todos los rubros y en todo el tipo de cosas. O sea, no creo que sea particularmente un carácter que nos una a los entomólogos. ¿Pero hay alguna asociación de entomólogos que tengan donde compartir información, donde... Bueno, ahí está la Sociedad Chilena de Entomología, hay otras sociedades que son la norteamericana, por ejemplo, hay varias asociaciones insisto, por pasión. Ahí no necesariamente te vas a topar con agrónomos, te puedes topar con había un médico muy famoso que en el fondo tenía pasión por la entomología y era un gran autor de libros de entomología. Te los vas a topar a todos, porque la entomología es una pasión. Tú puedes ser entomólogo sin ser agrónomo, sin ser profesional, puedes ser entomólogo por pasión, en el fondo, no es un título. Ahora, hay quienes se apasionan más y se dedican, obviamente, a tener un doctorado en el área de entomología, que hoy día lo dicta, por ejemplo, en la Universidad de Concepción. Está la UNCE también, que tiene estudios específicos de entomología en el área de la ciencia. Entonces, todo depende un poco de qué tanto te apasiona y cuál es tu área, digamos. ¿Cómo es el día a día de Karina Musetti? Uy, día a día es duro. El día a día se confluye entre la maternidad, digamos, que es obviamente lo más importante. Luego tratar de cumplir con los requisitos que son propios de mi desempeño, en el fondo de como asesora, cumplir con mis asesorados, cumplir con la investigación y desarrollo, que es parte de los servicios que prestamos como compañía. Dentro de ello, dedicar algo de tiempo a la transferencia, que esa transferencia no necesariamente está de la mano de lo anterior, sino que va quizás con un proyecto que es propio y que quiero comentarle a la comunidad y que, bueno, que en el fondo gasta también tiempo. Luego, ver también todo lo que es respuestas desde el ámbito político, que hoy día me involucran por el Colegio de Ingenieros Agrónomos. La verdad que ahí hay mucho, no necesariamente la política partidista, sino me refiero a la política que tiene que ver con nuestra agricultura, en términos de responder a las consultas públicas, participar en algunas discusiones del ámbito nacional, etcétera. Entonces, la verdad que es complicado. Mis días terminan más o menos como a las 4 de la mañana.
No es raro que me vean conectada por ahí y efectivamente soy yo, estoy haciendo un artículo, estoy terminando un informe, estoy analizando algún análisis estadístico. Es complejo, la verdad. Yo soy muy amiga del café, Gabriel. Muy amiga del café. ¿Qué es lo más raro o exótico o vanguardista en que te ha tocado trabajar? Quizás disruptivo, te diría, más que vanguardista, disruptivo. Hoy día, claramente en ese marco está el ranking de plaguicida, disruptivo, porque obviamente hay mucha oposición de algunos lados, hay resquemores en términos de que, pero bueno, cómo se toma la decisión, por qué yo no puedo saber quién lo hace, etcétera. Pero bueno, no es la primera vez, digamos, que llevo a cabo alguna investigación como por esa línea. Ya hace varios años, hace por lo menos 6 años, ya habíamos iniciado líneas que tenían que ver con las formulaciones, antes con la resistencia a insecticidas, y así suma y sigue. O sea, y siempre he buscado como líneas que diferencien quizás lo que estamos haciendo respecto a lo que se acepta como común, digamos. ¿Y en qué va eso? ¿El ranking? ¿Sí? Hoy día estamos en un plan de prueba donde son muy pocos los usuarios que pueden ingresar directamente al ranking, principalmente porque estamos viendo cómo se entiende la información. Es decir, yo necesito que alguien me diga el otro lado, porque obviamente yo soy una persona muy especializada, entonces necesito si la presentación, si el contenido es el adecuado, y por ende en estos minutos la prueba es con algunos agricultores, con algunos pero al menos que es muy avanzado es el tema de pomáceas y de aquí a junio pretendemos tener al menos vid de mesa y cerezo cubierto, por lo menos en la parte que es del ámbito donde más he trabajado, que es el área de entomología. Entonces, tener abordado, por ejemplo, las mejores herramientas de control de chanchito blanco en vid de mesa, en pomáceas y en taroso o en cerezo. Y así suma y sigue. Hoy día estamos en ese plan, en el plan como de prueba, y sigo analizando un millón de información que estamos generando en un conjunto de trabajo, de los cuales no voy a mencionar a nadie, porque la verdad que yo puedo soportar las presiones, yo puedo soportar las consultas, puedo soportar todo, pero no quisiera involucrar a todos en esta situación. La verdad que es complejo, Gabriel, es complejo. Yo creo que es súper importante esta información. Ahora, como dices tú, es complicado porque quizás un producto es más eficiente en un periodo, en alguna dosis, y ahí empiezan a jugar todos los depende, ¿no es cierto? El fondo, el momento de aplicación, la dosis que se empleó, el fondo, y cómo puedo yo llegar a un resultado. Entonces, rankearlo es complejo. Es importante, pero es Mira, complejo. es que el ranking, quizás la palabra ranking sea la que se llama más la atención o que es más compleja, pero si te fijas es la misma palabra, la misma definición que se da en Estados Unidos precisamente para este tipo de información. ¿Qué es lo que se hace? Es tratar de unificar un criterio de un porcentaje mínimo de mortalidad. En este caso, el ranking no está, por ahora, pensado en cuál es la herramienta más verde, cuál es la herramienta quizás que tenga menor impacto contra las abejas, que eso sería como el concepto que llevamos al BeSafe, sino que en verdad lo que está pensado ahí es netamente cuáles de los productos que hoy día estamos evaluando cumplen con un estándar que nos parece mínimo para la industria en términos del porcentaje de mortalidad que entregan, que hoy día lo tenemos fijado en un 70% más, y de ahí hacia arriba tú vas a tener que dentro de los que tienen, por ejemplo, la categoría adecuado, que es entre 70 y 80% mortalidad, entre el adecuado hay productos que caen en esa categoría, pero que puede que en los estudios tengan diferencia estadística en lo que ellos entregan. O sea, puedo tener un 75% de eficacia y un 78% de eficacia que en la prueba estadística van a ser productos diferentes, van a ser comportamientos de esos productos diferentes.
siempre es de tal categoría o de tal cosa. Hoy día el ranking se está alimentando de al menos 3 zonas, de al menos 4 repeticiones y de al menos 5 pruebas por cada sector. Por lo tanto, claro, hoy día no hay nada que tenga esa data. Piensa que muchas veces, siquiera para registrar un producto, te van a pedir al menos un ensayo. Al menos un ensayo, es decir, el ranking en ese sentido, desde el punto de vista de cómo se han llevado las cosas en general, tiene mucha más información de lo que tradicionalmente se usa. Y es así que nos damos cuenta que en el fondo en esa categoría, bueno, simplifiquémoslo, llevémoslo al usuario de esa manera y quitemos este ruido que muchas veces nos genera, si quieres, la publicidad. Interesante. Felicitaciones por la iniciativa. Gracias. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿La familia? Ya. La familia. Mayor profesional, la libertad. Poder decir que no, poder negarme a trabajar en algo que no me parece correcto, poder cerrar la puerta a algo que no me parece correcto. Ese para mí es un éxito. ¿Y fracaso profesional? Uy, es que yo me equivoco todos los días. Yo me equivoco todos los días. Por ejemplo, la gente me considera entomóloga, así como, pero de tomo y lomo, y yo no me considero entomóloga. Yo no me considero entomóloga. Yo me he dedicado, precisamente como tú lo decías, me he dedicado prácticamente toda mi carrera profesional al control de plagas. Pero la taxonomía, netamente esa que le apasiona al científico, taxónomo, etc., a mí no me apasiona. A mí no me llama la atención. Entonces, claro, si tú me dices, oye, pero es que este insecto, la verdad que tiene 18 setas laterales y este otro tiene 15 setas laterales, lo más probable es que yo te quede mirando como, si no es de los que yo tradicionalmente veo por cantitos blancos, digamos, o plagas comunes, voy a tener que ir a otro especialista, voy a tener que recurrir a otro especialista. Entonces, claro, para mí es un fracaso porque la verdad es que no me logra apasionar como quizás le apasionaba a don Roberto González, mi mentor. Él era fascinado por las placas, por todo el detalle chiquitito, todo eso. Nunca me apasionó. Si me sirve en lo que estoy haciendo directamente, obviamente lo voy a hacer con el mayor de los compromisos, voy a procurar que esté bien hecho. Pero soy de las que la placa se le iba de los lados, que rompía el chanchito, Entonces, para eso necesito un verdadero entomólogo taxónomo a mi lado, que ya afortunadamente se puede trabajar en equipo. Pero, claro, para mí eso fue un fracaso, nunca aprendí a hacerlo. Puedo hornear el pan, pero la placa de taxonomía, digamos, a mí se me cocinaba más rato. Bueno, uno no puede ser experto en todo. No, definitivamente no. ¿Qué consejo le darías a un estudiante que está recién saliendo de agronomía? Mira, me pasa que yo soy de las que estudió agronomía por pasión, por porfía, si quieres. No vengo de familia agrícola, no tengo contactos en agricultura desde ese punto de vista. Dentro de la carrera, la verdad que varias veces me dijeron, ¿pero qué haces tú acá? ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres enseñar? ¿Pero qué es lo que vas a hacer? ¿Pero quién eres tú? Y así suma y sigue. La verdad que un chico que entra hoy día a estudiar agronomía, que probablemente va a entrar porque tiene alguna pasión precisamente por el campo, por la libertad, por la ecología, porque tiene un compromiso precisamente con el concepto que nos mueve, que es alimentar al mundo, digamos, pero digamos que las generaciones nuevas tienen un compromiso ambiental mucho más fuerte que quizás el que teníamos nosotros o los anteriores. Desde ese punto de les diría que, por favor, que de verdad que tomen la pasión, que tomen esta carrera con pasión, con seriedad, realmente que ese compromiso lo puedan llevar al término de la carrera. Es una carrera que, si bien tener vistazos ecologistas, tiene también un ámbito de explotación agrícola, que es importante que lo logren equilibrar precisamente con esta fortaleza que hoy día es la ecología, con esta fortaleza que tiene que ser del agro, que es la responsabilidad social y ambiental, porque hoy día se habla mucho de la soberanía alimentaria, de la sustentabilidad, pero finalmente, si eso lo metemos todo junto dentro de lo que es la explotación, debemos entender mucho más que ese discurso que es más, quizás, más complejo. ¿Por qué? Porque esta carrera que escogieron, esta agronomía que van a estudiar, es
de muchas aristas, es de muchas caras. Hay que pensar que vamos a alimentar al mundo, alimentar no solamente al mundo local, sino que también nosotros como país tenemos un rol importante en lo que es la alimentación externa. Y en esa complejidad hay cierta conjugación que antes no se daba y que es la labor precisamente de estas nuevas generaciones. Es cómo logramos el equilibrio entre este objetivo de explotación agrícola versus el menor impacto posible de esta misma explotación, tanto en la eficiencia de uso de agua, en la eficiencia de uso de pesticidas, porque pesticidas pueden ser también en categoría los orgánicos y los verdes. Digamos que en el fondo todo esto tiene que ser en equilibrio. No podemos abusar más de ninguno de esas aristas. Que ese compromiso, ojalá, lo tomen con vocación. ¿Tienes hobbies? Pocos, porque efectivamente por tiempo no dedico mucho tiempo a lo personal que no sea la familia. Entonces mis hobbies son pocos. Antiguamente era muy aficionada al tiro al blanco, con pistola, con revólver. Wow. No te enojes nunca conmigo, por favor. No, de hecho lo abandoné también por el desgaste que también significa, sí. Así que, no, la verdad que hoy día más dedicada a la familia que a los hobbies. Cocino, eso sí me gusta mucho. Algo que me relaje es cocinar. Se me da bien, por fortuna, principalmente la parte dulce. Así que por ahí puedes tener algo más suave de mi carácter. ¿Cómo va a ser la vida de Karina Bussetti post-agronomía? ¿Cómo te jubilás? Que no sé si me podría jubilar, Gabriel. Me apasiona demasiado la agronomía y retirarme de esto, piensa que, o sea, a mí, dentro del área de pasión, me encanta la toxicología. La toxicología, así, casi como que si tuviera tiempo libre en algún minuto, creo que estudiaría otra carrera que sea complementaria a eso. O química y farmacia, o medicina, algo por el estilo, que en el fondo me ayudara a entender mucho más lo que me gusta, que es esa área, la toxicología. A mí me gusta mucho y entiendo muy bien el tema del plaguicida, los mecanismos de acción, etcétera, y siempre quisiera entender mucho más, porque uno nunca lo sabe todo. Me pasa ese síndrome cuando típico que te muestran el meme del especialista lleno de títulos atrás. Bueno, yo podría hacer también esa pared llena de títulos atrás y mi respuesta siempre sería, no sé, déjame pensarlo. ¿Por qué? Porque finalmente, más que como la inseguridad, es el hecho de que tú sabes, como científico, que siempre hay algo más que quizás tú no puedas medir, que no es una respuesta tan lineal como ocurre quizás en matemática. Hay algo que pueda estar variando la respuesta que tú estás observando. Entonces, me encantaría poder entender mucho más. Y para eso, creo que el tiempo de jubilada, digamos, lo dedicaría quizás a ese tipo de pasiones. Siempre familia y esas pasiones. ¿Qué mensaje le darías tú a los colegas, los ingenieros agrónomos hoy día? Quizás es muy similar al que se le da a los jóvenes, en términos de que efectivamente recuperemos el compromiso con el agro, recuperemos el compromiso con la ética profesional, recuperemos el compromiso por esta sustentabilidad que no es posible de ninguna manera si no trabajamos en conjunto. No sacamos nada los que nos hemos dedicado al control de plagas en no mirar más allá, en no escuchar quizás una visión que nos pueda parecer opuesta, que nos pueda parecer contraria quizás a lo que estamos realizando. No podemos seguir trabajando sin escuchar la necesidad de los agricultores grandes y pequeños, porque finalmente lo que le pasa a ese agricultor pequeño, que muchas veces es menospreciado en una zona agrícola, nos trae también implicancias a nosotros. Si quieres mirarlo desde el punto de vista productivo, el hecho de que un hortalicero no pueda llegar a la cosecha con la producción hoy día y que tenga que dejar abandonado ese campo, nos va a traer más migración de plagas a un huerto frutícola que esté ahí todo ostentoso. Entonces, la verdad que tenemos que mirar en conjunto el agro, y ese conjunto incluye también las comunidades que estén alrededor. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir? Quizás del colegio, yo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, yo te diría que, bueno, dentro del rol del colegio, como bien sabes, hoy día pasé a ser miembro del Consejo General. Tomé tu lugar, Gabriel.
En Qué el bien. Consejo General, sí, en las votaciones de diciembre del año pasado, finalmente, bueno, subí al Consejo General, pero ya venía trabajándose un par de años atrás en el Comité Técnico de Plaguicidas y antes ya como miembro del Tribunal de Ética del colegio. Este apoyo en el fondo nació mucho más fuerte en tiempos de pandemia, porque obviamente los colegiados se empezaron a alejar, estaba bastante compleja la situación en el colegio, y por lo tanto, bueno, en este llamado vocacional que tiene nuestro gremio, me uní y fui subiendo en términos del nivel de participación. Estamos trabajando a full en distintos ámbitos. Hoy día ya no solamente tengo que ver con el tema plaguicidas directamente, sino también en otro tipo de respuestas que se entregan desde el colegio. Pero es bastante entretenido el compromiso que tenemos, porque quizás hace muchos años que se había dejado el hecho de defender este gremio con el rol que tiene el ingeniero agrónomo, tanto no solamente en los temas de los estudios de suelo o en algunos otros ámbitos que la ley de la formación del Colegio de Ingenieros Agrónomos indica, que son roles específicos del ingeniero agrónomo. Dentro de ellos está el hecho de la asesoría técnica en la fabricación, en la comercialización de plaguicidas o de productos que tengan que ver con el ámbito sanitario. Entonces, por ende, incluye eso también los fertilizantes, bioestimulantes, etc. Dentro de esa línea, te diré que es un trabajo súper lindo porque estamos trabajando para poder generar políticas públicas que precisamente apoyen lo que mencionaba antes, apoyen el mayor uso de herramientas de menor impacto, que aumenten la responsabilidad de cómo utilizamos esas herramientas, que vayamos trabajando en conjunto, quizás con comunidades que han quedado abandonadas, con hortaliceros si quieres, con cerealeros, que normalmente dentro de esto optan a asesorías que son más, quizás más integrales, menos especializadas en este tipo de ámbitos, que quedan un poco más abandonadas. Ellos tienen un asesor general, pero el asesor general no es especialista en el manejo de fitosanitario, no es especialista en fertilización, no es especialista en nutrición, etc. Por lo tanto, hoy día lo que queremos hacer es apoyar como gremio precisamente que en aquellos que están más fuertes, por ejemplo, que a través de los fruticultores, logremos en cierta forma apoyar lo que es el manejo fitosanitario en hortalizas, con bienes públicos, con información pública, con capacitaciones, con difusión, y que desde ese punto de vista tomemos de nuevo nuestro rol que teníamos en la industria desde el punto de vista de la asesoría técnica. Te diré que ese compromiso que estamos llevando a cabo con el colegio es un trabajo de larga data, porque obviamente hay quienes se oponen, hay quienes no. Hemos sumado muchas alianzas positivas y la verdad que queremos seguir trabajando en ese ámbito, ir dejando detrás todo lo que pueda estar. Los escuchamos a todos, los atendemos a todos, pero queremos en el fondo formar estas alianzas para precisamente lograr políticas públicas. Un llamado a los ingenieros agrónomos a colegiarse. Bueno, sí, definitivamente hago un llamado a colegiarse como ingenieros agrónomos. Es hora de que unifiquemos criterios, que en verdad trabajemos en conjunto. Es un llamado a la identidad como orgullosamente agrónomo, orgullosamente colegiado, porque eso implica, cuando tú trabajas como gremio, estás trabajando no necesariamente con gente de tu hoguera, o estás trabajando por un bien común. Esa es la ventaja de estar en un gremio. Si tú tienes quizás un foco, está la gente de innovación, está la gente de sustentabilidad, de agua, etcétera, están distintas mesas de trabajo que los unen en pasión, que son multidisciplinarios, que en el fondo hoy día, afortunadamente, el colegio está con ese compromiso y tiene gente que como yo le pone todo el cariño. Y en eso es el llamado, oye, estás trabajando en una exportadora, colégiate. Estás trabajando en una agroquímica, colégiate. Vendes fertilizantes, vendes bioestimulantes, vendes productos ligados al agro, colégiate. Hay mucho que podemos hacer en conjunto, hay mucho que podemos hacer también por nosotros mismos. Y desde aquí poder unir lo que están trabajando también los ingenieros en ejecución agrícola, los técnicos agrícolas, etc. Creo que hay mucho que estaba incluso mencionado en normas. Por ejemplo, el uso de aplicaciones aéreas hace mención precisamente a la función del agrónomo, la función, si quieres, del técnico agrícola o de profesionales afines, donde, oye,
oye, hoy día no estamos trabajando nada en conjunto, no estamos haciendo nada en conjunto. Entonces, claro, si partimos como gremio, podemos también ir unificando cómo podemos ir mejorando todas las implicancias que tenemos laterales. Entonces, colégiense, vengan al colegio, únanse a las discusiones, participen. Ese es el llamado. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Colégiate. Yo estoy colegiado. Karina, muy agradecido por tu tiempo, muy entretenida. Fuimos de la A hasta la Z, estuvimos viendo hartos temas, muy entretenidos. Así que ojalá que se repita, veamos en una futura cápsula algunos temas que probablemente nos quedaron ahí pendientes. Feliz, Gabriel. Encantada de conversar contigo. Estoy conversando con un amigo, con un colega, así que cuando tú quieras, ahí estaremos. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.